a esta casa con una necesidad espiritual, va a ser hecha. Si usted vino a la casa de Dios con una necesidad de sanidad, déjeme decirle que el que sana, el que liberta y el que salva está en este lugar. Yo sé que usted ya pudo sentir su presencia y su poder está a punto de caer en este lugar y ministrarlo de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo lo quiere sanar en esta noche. Yo no sé si usted le cree, pero yo sí le creo. Pero por si acaso, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo toda duda y toda incredulidad y la echo fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que Él se pasea en medio de su pueblo. Si usted y yo somos su pueblo, entonces Él se está paseando ahí donde usted está en esta noche. Y yo le tengo una noticia: el Espíritu Santo va a sanarlo esta noche. El Espíritu Santo, esta mañana, perdón, estoy acostumbrada a que mis servicios son en la tarde, hermanos, pero el Señor está aquí. Y le voy a decir una cosa: mientras usted adoraba, mientras usted cantaba, el Espíritu Santo me decía: yo voy a sanar a personas aquí esta noche. Así me decía: yo voy a sanar a personas aquí esta noche. Yo sé que tal vez el pastor y yo y la pastora no entendemos al 100% por qué estoy aquí, pero Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Porque hay peticiones y hay oraciones que van a ser contestadas en esta mañana. Amén. Y le voy a decir algo para que usted vea que así es de real el Espíritu Santo. Le voy a comenzar a decir: hay personas aquí que van a recibir sanidad, óigame bien, de un dolor en el cuello, que andaban como estrés y no podían ni mover el cuello. Al final, cuando yo le diga que pase, usted pasa y el Espíritu Santo lo va a ministrar. Segundo, hay otra persona con un dolor en los pulmones, aquí al lado derecho, de aquí para abajo. Déjeme decirle que esa persona va a recibir la sanidad en esta noche. Hay mujeres aquí que vinieron con un dolor en las piernas, con un dolor de hueso. Hay una mujer específica que anda un dolor tan grande en sus dos piernas, desde aquí para abajo. Anda un dolor horrible, terrible, y esa mujer va a ser sana en esta noche. Y yo no sé al Dios que usted le sirve si usted le cree, pero yo sí le creo. Su palabra dice en Juan 15:7 que todo lo que pidamos a Él en su nombre, si nosotros somos hacedores de su palabra y vivimos y nos sometemos a Él, podemos pedir lo que queramos. Amén. Y Él lo cumple. ¿Sabe qué? Para las personas que quieren un milagro creativo, le voy a contar rapidito un testimonio de lo que Dios hizo allá en Retalhuleu. Había un niño que tenía su mano quebrada y él estaba muy triste porque no podía manejar su bicicleta. Y el Espíritu Santo me dijo: llámalo a él y yo lo voy a sanar, y consíganse una tijera porque le vas a quitar ese yeso. No sé cómo le dicen aquí cuando los niños andan enyesados, les dicen. Bueno, el Espíritu Santo me hizo llamar a alguien que trajera una tijera. Su mamá corrió, la mamá le cortó el yeso y el niño estiró el brazo, enderezó su brazo y el Señor lo sanó. El siguiente día ese niño andaba feliz manejando su bicicleta. ¿Qué le quiero decir con eso? Que para el Señor no hay límites. Los límites se lo pone usted. Amén. Pero en este día yo le pido de veras que si usted necesita un milagro, póngase conectado con el dueño de los milagros. Conéctese con Jesús, porque Él me va a ir revelando, mire, poco a poco qué es lo que está pasando, y yo le voy a ir diciendo qué es lo que el Señor va a comenzar a hacer en su vida. Ahorita yo ya veo sanidades que van a estar ocurriendo. Ahorita yo veo, hay una mujer aquí que va a recibir un milagro creativo. ¿Sabe qué es un milagro creativo? Es un milagro donde el Señor endereza huesos, donde el Señor endereza pies cortos, donde el Señor endereza lo torcido. Esta noche usted lo va a ver. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Jesús es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Dice la Biblia que Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús llevaba la salvación a su pueblo y Jesús hacía milagros. Y si sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, pues aquí está. Aquí está. Y Él no se va a estar tranquilo hasta que Él haga lo que va a hacer en esta casa. Amén. Hay una alabanza que se llama Te doy gracias, que es de Marcos Witt. Yo quiero que se ponga de pie y le dé gracias por lo que Él ya va a hacer en su vida.
le dé gracias por la sanidad, le dé gracias por la liberación, le dé gracias por su milagro. Le vamos a dar gracias primero, y yo sé que Él solo me va a seguir. Yo voy a comenzar a cantar para la honra y gloria del Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Vamos solo al pueblo, dígale: yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sin piano, dígale: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Su poder está aquí, su gloria y su presencia está en este lugar. El Espíritu Santo se pasea de los cuatro vientos y Él lo va a ministrar en esta noche y lo va a libertar. Déjeme decirle que hay muchas mujeres aquí con espíritus de rechazo que han sido muy rechazadas en todo su tiempo, pero hoy el Espíritu Santo lo va a libertar de todo espíritu de rechazo. Hay mujeres aquí que fueron violadas y el Espíritu Santo las va a libertar en esta noche. Hay personas aquí con diabetes, con azúcar, pero el Espíritu Santo te va a ministrar en esta noche. Déjeme decirle que usted no se va a ir igual, porque el Espíritu Santo va a hacer algo sobrenatural en su vida. Aleluya. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria y te damos la honra por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Hay una mujer también que vino con un dolor de cabeza al lado derecho, como una gran opresión, como una migraña. Déjeme decirle que esta noche esta tarde usted va a recibir su libertad. Hay personas también que vinieron preocupadas con cargas que pesan más de 50 libras. Déjeme decirle que hoy usted va a ir libre de toda carga, de toda preocupación, porque el Señor está aquí, aleluya, y Él lo va a sanar en esta noche. Puede sentarse, y el poder de Dios es tan grande que lo va a seguir ministrando ahí donde usted está. Pero sabe que en ese día yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿de qué vas a predicar, Señor? Porque siempre que Él me lleva a un lugar, Él manda una palabra específica para el pueblo. El Señor no me manda solo por así. Siempre que yo salgo de un lugar es porque el Señor hace algo que el pueblo está clamando, algo que los pastores tal vez necesitan escuchar, o tal vez Él quiere activar más gloria, más poder. Él quiere activar dones y ministerios. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer el día de hoy, pero lo que sé es que cuando me saca de allá, me saca por algo, porque yo tengo mi propia iglesia y yo tengo mis propias ovejas que me necesitan. Y usted dirá: bueno, si la pastora tiene su iglesia, ¿y qué anda haciendo aquí? Amén. Pero Dios tiene un propósito. Él quiere a alguien que esté dispuesto a ir a dar su mensaje. A veces el mensaje va a ser edificativo, a veces el mensaje va a ser de victoria, pero a veces va a ser de edificación, y a veces el Señor le tiene que sacar unas cosas a la luz
pero no es para avergonzarlo, es para que usted cambie y no se pierda, porque el Señor viene pronto y Él no quiere que usted esté en una congregación por más de 10, 5, no sé cuántos años y que Él vaya a venir mañana y usted se vaya para el infierno. Amén. Él es el encargado de la salvación y Él se va a encargar que usted reciba la palabra específica que usted necesita para que usted se ponga alineado con el Señor. Porque este año el Espíritu Santo me decía, es el año del alineamiento. Es el año donde usted no puede estar con un pie adentro y un pie afuera. Es el año donde realmente tenemos que vivir lo que hablamos, donde tenemos que ser un ejemplo, donde tenemos que ser realmente como el Maestro. Tenemos que dar el ejemplo como cristianos. ¿Somos luz o somos tinieblas? Pero en nosotros hay luz, amén. Y tenemos que reflejar esa luz que hay en nosotros. Entonces, cuando yo le decía al Señor, Padre, ¿y qué vamos a hablar ahí esta noche? Y me dijo, le vas a recordar a mi pueblo. Y me dijo, le vas a llamar a esta prédica el carácter de Jesucristo. Así me dijo. Entonces le digo, ¿por qué el carácter de Jesucristo, Señor? Porque a quien tienen que imitar es a mí. A quien tienen que seguir es a mí. Y a quien tienen que buscar es a mí. A quien tienen que rendirse es a mí. De quien tienen de que buscar y clamar es de Él. Amén. Entonces a veces cuando estamos en este caminar tenemos experiencia, sabemos mucho de la palabra, tenemos dones, tenemos ministerios, pero se nos olvida quién es nuestro ejemplo. Y comenzamos a obrar en las obras de la carne, comenzamos a mostrar las obras de la carne y se nos olvida que nosotros somos gente del Espíritu Santo. Se nos olvida que nosotros somos cartas leídas a los demás. Se nos olvida que los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y fe, tienen que reflejar en nuestras vidas. Aún si somos líderes en la casa de Dios, yo no puedo entender cómo puede haber un líder que todavía se berrinche, que todavía tira los instrumentos, que todavía le pega un empujón a la silla o todavía se enoja. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Eso es obra de la carne. Y como la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, significa que esa persona necesita más oración, significa que esa persona necesita ir a doblar rodillas, significa de que no ha estado buscando el rostro del Maestro. Y cuando Jesús me decía, tienen que poner a la práctica las características mías, tienen que poner a la práctica y recordar que yo vivo y reino para siempre y que cada día tienen que ser más como yo y menos como ellos. Pablo dijo un día, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así, y dijo, sed santos porque yo soy santo. Y si yo no lo hubiera vivido, yo no lo hubiera dicho. La santificación, amados, no es mi vestido. La santificación no es como yo me visto. La santificación es ser apartado para Dios. Apartado para Dios significa la palabra santidad en el diccionario bíblico. No significa mi apariencia. Entonces, si yo soy santificada para el Señor, yo tengo que actuar más como Él, ser más como Él y ser luz en medio de toda tiniebla, porque a eso fuimos llamados. Amén. Y le voy a dar unas características de Jesús. Dice que Jesús era un hombre compasivo. Él le daba misericordia cuando veía a los enfermos y los pecadores. ¿Será que aquí hay misericordia y hay compasión por los enfermos y los pecadores? ¿O los dejamos pasar desapercibidos? ¿Sabe que usted y yo fuimos llamados a predicar a todo el mundo? Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero a veces esperamos ir a las naciones para predicar el Evangelio y ni siquiera le hablamos de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente del mercado, a la gente con la que usted se encuentra. Usted tiene que comenzar a abrir su boca y comenzar a decirle a las personas lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque hay mucha gente aquí que ha recibido milagros grandes de parte del Señor, y esos milagros son los que la gente allá afuera necesita escuchar, porque van a entender que hay un Dios que es grande y poderoso, que vive y reina para siempre y que todavía se manifiesta así como se manifestó en su vida. Amén. Tenemos que mostrar la compasión y la misericordia. La Biblia dice que Él no vino por gente sana,
Él vino por enfermos y pecadores. Pero a veces nos da asco abrazar al pecador, nos da asco abrazar al enfermo y tenemos unos escrúpulos. Que Dios nos ayude. Para servir a Dios tenemos que buscar la misericordia de Dios y tener la compasión que Él tenía. Dice que Él llegaba a las ciudades y en Lucas 19:41 dice que al acercarse y ver la ciudad como estaba, dice que lloró por ella. A veces nosotros vemos que toda esta calle o allá afuera, al otro lado, hay una gran perdición y pasamos a cada rato ahí y no hacemos nada. Ni siquiera nos paramos a evangelizar, a predicarle a alguien de Jesús. Usted tiene que ser imitador de Él. Y sabe otra cosa que Jesús, otra característica de Jesús es que Él es fiel, Él es perdonador, y después voy a ir detalladamente qué significa cada una de ellas. Él es santo, Él es humilde, Él es clemente, Él está lleno de amor, Él es manso de corazón, Él es obediente a su Padre, Él es paciente, Él es resignado. Jesús es un hombre santo. Cuando vino a esta tierra Él no pecó, Él se negó a sí mismo por usted y por mí. Él es un Dios celoso, es un Dios verdadero, un Dios que se sujetó al Padre y un Dios manso, manso y humilde de corazón. ¿Sabe lo que significa manso y humilde de corazón? Que usted ya no le incomoda lo que le hagan a usted, sino que usted piensa más en el bienestar de los demás. Usted es una persona de que nada de lo que le hagan, los desprecios, los rechazos, las críticas no le tienen que afectar. Si usted es una persona mansa y humilde, sabe que nada de eso le tiene que afectar. Usted tiene que seguir el caminar del Señor. Usted tiene que seguir siendo manso y humilde de corazón, porque Él fue manso y humilde. Imagínense Jesús siendo Dios y vino a servir. A veces nos piden que sirvamos en la iglesia y ni siquiera eso queremos hacer. Y el gran maestro, que es Jesucristo, vino a servir. ¿Sabe que Él sirvió hasta el punto de lavarle los pies a sus apóstoles? Dice la Biblia que Él iban a comer la Santa Cena. La cena ya estaba servida, amados. Y dice de que antes de que la cena a comer iba, Él agarró su toallita y le dijo: tráeme agua. Y agarró agua, y antes de comer, yo me imagino que en este tiempo, si usted está a punto de comerse una gran cena o un gran almuerzo, y le dice el Espíritu Santo: anda a lavar el pie al pastor, o los pies a la pastora, y usted ve la gran comida y dice: ay, Padre, qué prueba más dura esta. Pero Jesús dice que dejó, ahí estaba la cena servida, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Sabe por qué Él hizo eso? Él nos quería dejar el ejemplo de la humildad. Él nos quería dejar el ejemplo de la mansedumbre. Y si Él lo hizo así, así tenemos que ser nosotros. Pero ¿sabe qué? A veces la gente de menos recursos es la más orgullosa. Y a veces los que tienen más recursos son más amables, más cariñosos y más buenas gentes. Y eso, fíjense que yo lo he experimentado. Y a mí me da tristeza, porque entre más pobre la gente es, mira mal a la gente que tiene finanzas. Pero las finanzas no identifican a nadie. Sabe que hay veces que hay gente que tiene todo lo que tiene que tener materialmente, pero es humilde. Y eso es lo que el Señor quiere. Entre más humilde y más manso una persona sea, está más cerca del oído y del ojo del Señor. Si usted quiere que Dios lo use poderosamente, bájese de la ¿cómo le dicen aquí? Bájese de la tarima. Bájese, que le bajen los humos y hágase manso y humilde como Él. Y así el Señor lo va a comenzar a usar. Pero miren lo que nos dice la Biblia. Dice que Él era fiel. Dice que Él fue siempre fiel en alma, espíritu y cuerpo. Él no tenía ninguna mancha. Él era santo y Él nos llamó a ser santos como Él. Él era perdonador. Y aquí me voy a detener un poquito, porque aquí lo va a ministrar el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él era perdonador. Él era tan perdonador que aun cuando estaba en la cruz, le dijo al Señor: perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquí hay gente que no puede perdonar la ofensa de un familiar. Aquí hay gente que no puede perdonar a la persona que lo traicionó.
Aquí hay gente que no puede perdonar al hermano porque le hizo una ofensa y ay no, conmigo que no se meta nadie, porque yo. Jesús perdonó. Y a Jesús le hicieron tantas cosas. A Jesús lo acusaron que sacaba demonios por Beelzebú. Prácticamente le llamaron que era el diablo. Y lo acusaron que él sacaba demonios por Beelzebú. A Jesús lo acusaron, lo criticaron. Los escribas y los fariseos, ¿sabe qué hacían? No perdían ninguna oportunidad para señalarlo, ninguna oportunidad para criticarlo. Y ese es un espíritu de fariseo y de escriba. Dice que fariseos hipócritas. ¿Y será que en la iglesia todavía existe eso? En la iglesia no debería de existir eso. ¿Sabe por qué? Porque si una persona se pone a juzgar, a criticar, a señalar, hay que reprender el espíritu de los fariseos. Porque si eso le pasó a Jesús en aquel tiempo, ¿por qué pasa hoy en la iglesia? ¿Por qué pasa? Y sabe que cuando una persona juzga, critica, señala, está siendo usada por el mero enemigo. Porque esa es la cizaña que el diablo avienta a la iglesia para destruir y dividir la casa de Dios. Mire que ella me dijo, que ella me vio, que ella no me habló, que ella dijo esto, que ella dijo lo otro. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué le dije a la iglesia yo? Yo entrené a mis hijos espirituales porque a mí me tocó recoger gente que estaba en los lugares más perdidos. Yo trabajo en una área donde hay prostitutas, mareros, borrachos, drogadictos, gente que no conoce de Dios, brujos, lo peor y más despreciado, que nadie quiere trabajar con ellos. Yo trabajo con esa gente. ¿Y sabe qué les enseñé? Si ustedes me van a contar un chisme, un chambre, una calumnia, por favor no me llamen. Porque si me llaman, ¿sabe qué voy a hacer? Si me dice, ay, pastora, fíjese que María dijo esto de Pedro, yo le voy a decir, ok, Pedro vení para acá y María vení para acá. Y lo voy a confrontar al frente. Cuando uno confronta al chismoso, se acaba el chisme. Amén. Y los demás van a entender que no tiene que andar usted hablando mal de su hermano, ni de su prójimo, ni de su familiar. Yo no entiendo cómo hay gente que habla mal de su propia familia. Eso es el diablo. Usted no puede hablar mal de su propia sangre. Jesús nos ama a todos, buenos y malos. Dice que Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Usted tiene que amar a esa persona. Está bien que deteste lo que ellos hacen, que deteste la borrachera, pero su trabajo no es el de cambiar a las personas. Su trabajo es el de orar por ellos, el de ayunar por ellos y el de decirle al Señor, Señor, yo creo en tu promesa, creo yo y mi casa será salva, mi familia será salva. Use su boca para profetizar a los huesos secos, para profetizar a esos familiares que no están en el camino. Use esa boca para decir, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú vas a traer a mis hijos. Señor, yo sé que tú vas a obrar en mi familia. Señor, yo sé que tú lo vas a traer. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, porque tú no eres hombre para mentir, Padre. Yo tengo confianza en ti y nadie me va a hacer dudar de esa promesa, porque la palabra de Dios es promesa para los que creen, para sus hijos. Usted no puede estar hablando mal, ay, que mi hijo está perdido, que nunca viene a la iglesia, que mi marido ya no ni toma, fuma, ¿qué? Miren, vean lo que no es como si fuera. Eso es fe. Tener la certeza de que usted espera algo que usted no ve. Usted no ve a su marido aquí, usted no ve a su esposo aquí, pero tenga la certeza de que Dios lo va a traer. Dios va a hacer algo, pero usted tiene que enfocarse en el reino de Él y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Porque si usted no es un buen ejemplo en su casa, ¿cuál es el testimonio que usted le está dando a la gente para que ellos vengan a Cristo? Fíjense que a veces somos mal representadores del Señor, mal representadores de Jesús. Actuamos peor que los de afuera, peor que los de la calle, peor que los del mundo. Nosotros somos la luz, y el ejemplo que usted le da a sus familiares, a su casa, a los que le rodean, es lo que los va a traer a los caminos del Señor. Amén. Sabe que mi papá era cristiano por muchos años, él predicaba, pero había cositas que no se le quitaban. Yo nunca viví con ellos porque yo tenía mi propio apartamento desde que tenía 18 años en Estados Unidos, pero había cosas
que le enseñan los antepasados, la manera que los crían. Pero cuando mi madre se murió, él se volvió a casar y no tenía dónde vivir y le tocó irse a vivir conmigo. Y sabe que yo fui la última de los que Dios llevó a su camino de mi familia. Yo tengo cinco hermanos, 3 hermanas, 2 hermanos y yo somos 6. Lo que le quiero decir con eso es que cuando yo fui a vivir con mi papá, a mí me tocó darle el ejemplo a mi papá. Habían palabritas que se le salían y yo le decía: papá, usted es cristiano, no diga eso está malo. Y usted tiene que ser el ejemplo para los demás. Y viera cómo cambió mi papá en 2 años que yo viví con él ahí. Mi papá cambió y siempre decía: ¿saben qué? Yo nunca tuve tiempo de compartir con Ana, pero me alegro de lo que Dios ha hecho en su vida, porque tal vez él pensaba que yo era la oveja negra que no había llegado a los caminos de Dios, pero Dios me trajo. Sabe que mi mamá era una mujer de oración. Por eso yo le digo en esta noche que si usted quiere que sus familiares cambien, si usted quiere ver un cambio en su familia, usted tiene que orar. Mi mamá no se cansaba de orar. Y sabe que mi mamá se murió de cáncer. Yo no estaba en los caminos de Dios. Yo sé que si hubiera estado en los caminos de Dios, Dios la hubiera librado. Pero el Señor a mí me dijo: si no llegas a los caminos de Dios, tu mamá se va a morir y tiene cáncer. Y yo no hice caso, hermanos. Dios me avisó. Pero lo que le quiero contar es que mi madre no se cansó de orar por mí. Y antes de morirse, 2 semanas antes, yo le dije a mi mamá, le dije: ¿qué fue lo que hubieras querido hacer para el Señor que no hiciste? Algo que tengas en tu corazón que no hiciste para el Señor. ¿Y sabe qué? Yo ni estaba en los caminos de Dios bien. Ya me había bautizado, pero andaba más de afuera que de adentro. Y ella me dijo: Ana, yo siempre quise predicar el evangelio, pero yo fui una mujer muy sumisa y muy humilde y no lo hice. Pero yo le dije: mami, el Señor te conoce, yo sé que eso, pídele perdón porque no lo hiciste y Dios te va a perdonar. Lo que yo no sabía, que solo se murió mi madre y me agarró el Señor, miren, de la oreja me trajo de la oreja, me quitó todo lo que tenía, me quitó lo material, casas de grandes, me quitó carros, me quitó las malas amistades, hasta los mejores amigos que uno dice desde mi niñez, mi amiga, mi amigo, me quitó todo el Señor. Y lo único que me quedó fue Él. Y me dijo: y si no te pones en serio, te quito a tu hija. Y me mostró cómo me iba a quitar a mi hija. Como no quise hacer caso a las buenas, pues me trajo a las malas. Pero ¿qué le quiero decir con esto? No se canse de orar, porque esa oración me tiene a mí aquí predicando. Y lo que ella no hizo, lo estoy haciendo yo, aleluya. Ella no pudo ir por todo el mundo a predicar el evangelio, pero el Señor me mandó a mí. Y cumplió Dios, cumplió con mi madre, cumplió, porque mi otro hermano tampoco estaba en los caminos de Dios y hoy está sirviendo al Señor. Entonces la promesa que crees tú y serás salvo tú y toda tu casa, aquí yo soy testimonio de esa promesa. Y aquí ando sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y si me volviera a preguntar, ¿me sirves, Ana? ¿Vuelves a servirme? Con todo lo que yo he pasado, con todo lo que he sido procesada, con todo lo que me quitó y con todo lo que me devolvió, le vuelvo a decir que sí. Porque vale la pena servirle a Él. Vale la pena. ¿Sabe que la felicidad está en Jesús? No está en nadie más. Hay personas que tienen esposo, tienen la familia perfecta, tienen los hijos perfectos, pero hay un vacío en su corazón. Y ese vacío, ¿saben qué? Solo lo llena Él, cuando le entregamos todo a Él. Pero miren la otra característica del Señor, dice que era humilde. Y quien es mayor, dice, en la mesa es el que sirve. Y Él sirvió. Él sirvió a todos. Él se la pasaba sirviendo. Y ese es el mejor ejemplo que usted puede seguir. Dice que Él era amor. Dice que el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice que el que dice que lo ama a Él y no ama a su hermano, dice que es hipócrita. Porque ¿cómo puede amarlo a Él que no lo ve y amar a su hermano que usted ve? Entonces, dice que Él andaba siempre demostrando su amor donde quiera que Él iba. Siempre demostraba su compasión, su misericordia. ¿Será que usted demuestra su amor? ¿Sabe qué? A mí me va a tocar orar aquí por muchos jóvenes que están faltos de amor, que sus padres no les han dado el amor que deben de darles. ¿Sabe que si a usted lo criaron simple, usted está en Cristo
y usted no es igual que sus antepasados, usted es diferente, porque en Cristo somos diferentes, somos nuevas criaturas. Y usted ya no tiene que ser esa madre simple, esa madre que no abraza a su hijo, esa madre que no platica con su hijo, ese padre que no abraza a su hija. Veo muchos hoyos aquí vacíos de personas que no han recibido esa clase de amor, y hasta personas mayores que no recibieron ese amor, y por eso crecieron con raíces de amargura, con raíces de falta de perdón, y por eso no son completamente felices, pero hoy van a ser libres de eso en el nombre de Jesús. ¿Sabe que Jesús estaba resignado? Él era un hombre resignado. Venía lo que venía, él estaba dispuesto a pagar ese dolor. ¿Será que usted está dispuesto a pasar el proceso que le toca pasar? ¿Será que usted está dispuesto a pasar la prueba? ¿Será que usted está dispuesto a pasar todo lo que tiene que pasar en el camino del Señor? Fíjense que cuando él ya lo llevaban al matadero, él dijo: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, que sea la voluntad del Padre. ¿Será que usted se somete a la voluntad de Dios? ¿Será que cuando usted está pasando una prueba, digamos que el Señor le quita todo como me lo quitó a mí, ¿será que usted se resigna? ¿Será que usted lo toma como bien? Porque la Biblia dice que todo obra para bien conforme al propósito por el cual somos llamados. Así que si usted realmente le entregó su vida a Jesús, y si realmente usted está teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo, usted es una mujer y un hombre que busca de Dios, y usted está acostumbrado a andar en el Espíritu, no en la carne, usted tiene que estar resignado a lo que venga. Pero yo le voy a decir algo: yo viví en el mundo y yo vivo ahora en el Espíritu, y yo le garantizo al 100 que prefiero vivir en este mundo con Cristo. Prefiero vivir en el Espíritu, prefiero vivir sirviendo a Dios, porque se me hace más fácil. No hay carga que sea para toda la vida. Dice que su carga es leve y ligera, así dice. Pero a veces no queremos servir a Dios, a veces no queremos hacer nada por la casa de Dios, a veces solo queremos para nosotros mismos, y solo yo, y yo, y yo, y yo. No pensamos en el prójimo, no somos el ejemplo para los demás. Y le voy a hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted le regaló una ropa de las bonitas suyas a un necesitado allá afuera? Levante la mano el que lo hizo. Y no mienta, porque Dios sabe quién está mintiendo. Hay como 4 aquí. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice: por cuanto lo hiciste por ellos, como que lo hiciste por mí. Si usted le da comida a un necesitado, si usted le da ropa a un necesitado, usted lo hace como para el Señor, no lo hace para usted. Sabe que el Señor me ha puesto tantas cosas. Hoy que he venido aquí he visto más de lo que usted se imagina. Aunque yo soy una persona que yo trabajo en eso. Yo trabajo en regalar comida en las calles, voy a orar por los borrachos, voy a orar por los enfermos. Yo ando ropa extra en mi carro. Cualquier momento que vea una necesidad y el Espíritu Santo me baja, me dice: ve, haz esto. Yo me bajo del carro, yo agarro una ropa y yo hago lo que el Señor me dice. Pero hay algo más allá aquí en este país, que todos están más preocupados por su bienestar y no por el del prójimo. Y eso me hacía ver el Señor. Diles que ellos están cómodos donde viven y eso les basta. Ya no quieren ir la extra mía, ya no quieren hacer más nada extra. Con lo que ellos tienen, con eso están contentos. Y el Señor no nos dio ese ejemplo, amados. Él nos dejó un mejor ejemplo. Y dice que Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 8:9, dice: pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, siendo rico por vosotros, se hizo pobre, a fin de enriquecernos con su pobreza. Él se sacrificó todo por nosotros, y nosotros no queremos sacrificar nada por Él. Él lo dio todo lo que tenía, todo. Imagínense que dice que Él no tenía ni en qué poner su cabeza. En una piedra dice que dormía. Y aquí la gente está tan cómoda y no se pone a pensar el gran ejemplo que nos dejó Jesús. No se pone a pensar en lo que Él es. Sabe que Él fue un Dios de verdad. Él no mintió. Cada palabra que Él habló se cumplió y se sigue cumpliendo hasta este momento. Él fue un hombre sujeto a su Padre Celestial. Él cumplió el propósito del Padre. ¿Será que usted está cumpliendo el propósito del Padre en esta tarde? ¿Será que usted está dispuesto a pagar un precio, a cargar la cruz cada día y seguir al Señor?
sabe que la cruz a veces es usted mismo. La cruz a veces es su carne, que le gusta más alimentar la carne que el espíritu. A veces su cruz es su propio ego, su propio yo, que le importa solo usted y no los demás nada. Y el Señor era un Dios lleno de verdad, lleno de sinceridad. Y a veces dejamos que la hipocresía entre en la casa de Dios. Yo le voy a decir algo. Si algo a mí me molesta, es que me hablen mal de los ministros de Dios. De veras. Yo conozco pastores, líderes, profetas que son señalados por el trabajo que ellos hacen. Porque es que el diablo está bravo. Porque estamos, mire, sacudiendo el infierno, quitándole las almas a él. Y por eso señala. Y es triste cuando la iglesia es partícipe de eso. ¿Sabe qué? El Señor me llevó a muchas iglesias a que le dijera al pueblo que le pidieran perdón a los pastores, porque los habían señalado, criticado y juzgado, influenciados por el enemigo. Porque ¿sabe qué? Uno de líder, de pastor, una persona que ha sido llamada por Dios, ¿sabe qué? Sufre muchas cosas y paga mucho por usted, dobla rodillas, ayuna. ¿Sabe que los pastores somos los que más aguantamos hambre? ¿Usted sabía eso? Los pastores somos los que más ayunamos por usted. Los pastores somos los que nos levantamos a las 12, 1, 3 de la mañana cuando el Espíritu Santo nos avisa que uno de ustedes va a estar en peligro el siguiente día. ¿Sabe que el Señor siempre avisa lo que va a pasar con su pueblo? Pero a veces somos un par de malagradecidos y ni siquiera agradecemos que Dios nos ha puesto a alguien para que nos guíe a la salvación. Y yo le voy a decir en esta hora, tienen que honrar a sus pastores más, tienen que honrarlos más. Y yo no conozco esta iglesia, yo no conozco esta casa, pero aquí se necesita honrar más a los pastores. Necesitan ayudar más a la pastora en todo lo que tiene que hacer. Necesitan más ayudar a los pastores. Y yo sé que no hay muchos hombres, pero los jóvenes que están aquí lo pueden hacer. Las jóvenes que están aquí lo pueden hacer. ¿Sabe que el que le da un vaso de agua a un profeta recibe recompensa de profeta? Si usted le da algo a los pastores, usted va a recibir recompensa de pastor. Si usted le da algo a un apóstol, va a recibir la misma recompensa. Depende de lo que usted haga, así usted va a recibir. Pero a veces estamos tan ciegos que solo nos importan nosotros mismos, que no pensamos en los pastores. ¿Sabe qué? A veces los pastores pasan necesidades. De verdad, allá en Estados Unidos no nos pagan, hermanos, salario para ir a nada. Pero nosotros vivimos por fe y Dios no nos falla. Pero a veces Dios lo prueba a usted. Dios lo prueba a ver si usted va a pensar un momentito. ¿Será que los pastores tienen que comer en la casa? ¿Será que los pastores necesitan algo? Y debería usted acercarse, pastor, ¿hay algo que yo pueda hacer por usted? A veces, hermanos, no tiene que ser una cosa grande. ¿Sabe qué es lo que le gusta a uno? Es saber que alguien está ahí dispuesto a ayudar. A veces no necesita uno la gran cosa, pero que alguien le diga, pastora, necesita que le ayuden algo, eso llena el corazón. Y dice, wow, aquí hay una que me quiere ayudar, aquí hay uno que me quiere ayudar. Y Jesús sirvió a sus apóstoles. ¿Y por qué la iglesia no quiere servir al pastor a veces? Porque en vez de levantarle sus brazos, en vez de orar por él, somos los primeros en aventar los dardos, los cuchillos, las navajas y traicionar a ellos. ¿Sabe que el único juez que lo juzga a él y a usted se llama Jesús? Y a usted, ¿quién lo critica cuando usted se porta mal? ¿Y quién lo juzga a usted? Y a veces no nos vemos nosotros mismos primero. ¿Sabe que hay que sacarse la viga del ojo de uno primero, dice la Biblia, antes de buscar a otro y juzgar a otro? Pero somos buenos para hacer corrigiendo a las personas, somos buenos para corregir a otros, pero ni siquiera nos miramos en un espejo como estamos nosotros. Y yo le voy a decir algo, entre más usted se corrige usted mismo, entre más usted busca de Dios, entre más usted se mete con Dios, usted va a ser más amigo de los pastores, porque ellos son los que más cerca están del Señor. Y si usted busca de Dios y tiene una relación con el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a poder discernir. Usted va a saber quién es de Dios y quién no. Pero yo le voy a preguntar, ¿será que el discernimiento ya está activado en usted? ¿O está más preocupado en señalar errores que en trabajar en su propio crecimiento? ¿Será?
Y si viene un grupo aquí, ¿cómo va a saber si usted está tan preocupado viendo cómo vino peinada la hermana, qué vestido trajo la hermana, a ver si los zapatos le combinan? ¿Cómo va a ser para saber? Usted tiene que estar pilas en el espíritu, porque esas cosas existen. Hay gente que viene poseída de Lucifer, hay gente que viene poseída de legiones de demonios. ¿Y usted está listo? ¿Usted está preparado para que esa persona sea libre? Porque la Biblia dice que fuimos llamados, ungidos, ¿para qué? Para sacar al oprimido de la cárcel, para libertar al cautivo y para sanar al enfermo. Eso tiene que estar pasando aquí. Tiene que ser sano el enfermo, tiene que ser libre el que viene oprimido, tiene que salir con la salvación en sus manos. Pero solo los pastores no lo pueden hacer. Se necesita un cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que la mano se necesita de la mano, el pie se necesita del pie. En el Señor somos uno. O sea que todos ustedes son necesarios. Pero necesitamos trabajar en unidad. Y sabe que el espíritu de la división se llama Absalón. Y que el Señor lo reprenda, lo ate y lo eche fuera en esta noche. Porque Él es el que viene a dividir la iglesia y a causar discordia entre hermanos. ¿Sabía que una de las 6 y aún 7 cosas que el Señor detesta es cuando alguien pone discordia en los hermanos? Y solo se lo recuerdo en esta noche. Póngase de pie. Yo le voy a pedir algo en el nombre de Jesús. Las personas que yo mencioné antes de empezar, las que andan con las enfermedades, las que andaban con los síntomas, los que han sido rechazados, los que han sido violadas, las que necesitan un milagro de parte de Dios, pasen al frente. Posiblemente yo lo toque, posiblemente no lo toque. Aquí voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Pero de una cosa sí estoy segura, de que el Señor lo va a sanar en esta noche. Y el Espíritu Santo lo va a libertar, porque va a haber liberación masiva en esta noche, va a haber sanidad masiva en esta noche, porque el Espíritu Santo está aquí. Y Él tiene misericordia de su opresión, Él tiene misericordia de su enfermedad, Él tiene misericordia de su rechazo, Él tiene misericordia de usted. Aquí hay jóvenes que tienen depresión, hay jóvenes que se creen poca cosa y hasta se cortan. Hoy pasen al frente, que el Espíritu Santo los va a libertar de ese espíritu. Gloria a Dios. Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo de Dios, ahora. Los de la alabanza pueden cantar y hacer lo que el Espíritu les ponga, pero el Señor va a comenzar a obrar aquí de una manera sobrenatural. Todas las personas que tienen la estima muy baja, pasen al frente. El Espíritu Santo los va a ministrar. Todas las personas que tienen rencor en su corazón y que tienen una falta de perdón, una raíz de amargura, que alguien les hizo algo y todavía no han podido perdonar, yo quiero que hoy perdone. Yo quiero que hoy se disponga para que el Espíritu Santo lo ministre en esta noche. Yo quiero que hoy le diga al Señor: Señor, aquí estoy y te pido perdón por todas esas ofensas. Dígale: te pido perdón por María, por Pedro. Yo no sé quién fue el que lo dañó, no sé quién fue el que lo ofendió, pero yo quiero que hoy saque esa falta de perdón de su vida. Y dígale: Señor, arranco toda raíz de amargura de la raíz. Dígale en el nombre de Jesús: Padre, yo desecho y revoco toda maldición generacional. Dígale: Padre, arranco toda iniquidad de mis huesos. Dígale: Señor, ahora renuncio a toda enfermedad. Dígale: yo renuncio a la diabetes en el nombre de Jesús. Dígale: yo renuncio al dolor en los huesos. Dígale: yo renuncio al espíritu de rechazo. Dígale: yo renuncio al espíritu de violación. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu inmundo que me está oprimiendo en el nombre de Jesús. Padre, dígale: yo rechazo toda hechicería y toda enviación del diablo. La rechazo, la revoco en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, aquí estoy.
Gracias, Jesús.